para la economía nacional. Como les decía yo, creo que todos sabemos que el rescate de la soberanía como lema dentro de la política energética y la política económica de la actual administración, bueno, pues fue desde la campaña, ¿no? Y ahora en esto no me voy a meter en estas cuestiones, simplemente lo dejo como un dato objetivo para que tengan en cuenta y puedan mensurar el riesgo que implica esta nueva figura de suspensión temporal o definitiva de los permisos. Dentro de los efectos, por lo que hace a los artículos transitorios, tenemos la caducidad de los permisos en el plazo que prevean los permisos o por no haber ejercido los derechos que otorga el permiso en los 365 días naturales a su expedición. Esto queda muy abierto y habiendo pasado un año de pandemia con suspensión de plazos y términos, pero únicamente con la autoridad, ya en algún momento con el licenciado Cedillo comentábamos con relación a la NOM 008 de la Secretaría de Economía y el cambio de dispensadores, que decíamos, bueno, Economía suspendió sus plazos para sí, pero no les otorga ese mismo beneficio a los particulares por lo que hace al cumplimiento de obligaciones. Entonces, pues allí no está parejo, ¿no? Todos padecimos el tema de la pandemia, entonces, bueno, si alguien tiene un permiso para expendio al público de petrolíferos, de gas natural o de gas LP, y derivado de la pandemia no ha tenido la oportunidad de concluir la construcción, estamos hablando de estaciones nuevas, porque no le han otorgado su autorización en materia de impacto ambiental, ya sea manifestación o informe preventivo, porque se quedó atorada la evaluación de impacto social en CENER y nunca les contestaron, porque durante la cuarentena no pudieron estar sus trabajadores en el sitio, en la parte de construcción, pues van a tener que tenerlo bien documentado para efectos de esta situación, porque este transitorio dice en cuanto entre en vigor el decreto de reforma. Digo, por si acaso, porque queda muy abierto a interpretación y no está previsto ningún procedimiento. Y luego, dentro de los transitorios está la revocación de los permisos que no cumplan con los requisitos correspondientes, no sabemos cuáles, o infrinjan las disposiciones de la ley de hidrocarburos, que también puede ser algo sumamente amplio. Entonces, para quien tenga visitas de inspección sin emplazamiento, procedimientos administrativos no resueltos, o tenga ya multas y medidas correctivas y medidas de urgente aplicación que no han efectuado, bueno, pues ahí les viene esta situación y no es por asustarlos, sino porque como todo dentro de la administración de los riesgos, nosotros tenemos que ver cuál es el riesgo, cuál es la situación en la que me encuentro como estación de servicio, si mi actividad o mi permiso puede entrar en cualquiera de estos supuestos, y entonces hay que administrar el riesgo. ¿Cómo se administra? Bueno, pues hay que tomar las medidas necesarias dependiendo de la situación. No sabemos que todas las medidas para administrar el riesgo van desde las mínimas o que me pueden dejar tranquilo porque estoy bien protegido, porque cumplo con todo, porque no caigo en este supuesto y bueno, pues entonces no me va a afectar. A lo mejor solo tengo que tomar un resguardo por lo que vamos a ver a continuación, pero estos son los inmediatos, ¿sí? Y habrá otros casos en donde posiblemente no tenga yo todos los permisos, licencias o autorizaciones
aunque la estación de servicio esté operando correctamente dentro de parámetros. Ya cambié mis despachadores y todo lo demás, pero tenemos una cuestión de trámites que no hemos cumplido. Entonces, allí es donde hay que hacer un análisis de cuál es nuestro riesgo respecto de esto que les digo, el que está previendo la reforma. Vamos a ver qué es la revocación. La revocación, como les dije, es una sanción administrativa, ya estaba prevista en la ley de hidrocarburos, se impone previo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi visita, mi procedimiento administrativo y la sanción. ¿La puedo impugnar? Sí, la puedo impugnar por dos vías: juicio contencioso administrativo, vía juicio de amparo. Y pues si se confirma la revocación del permiso, pues ya se terminó, se acabó mi actividad, y pues habrá que ver qué hacen con las instalaciones, ¿no? Pero todo esto se lleva un cierto tiempo. La revocación se da por causas imputables al permisionario, como ya se los había dicho, por las tres causas que mencionamos: la adquisición de petrolíferos y gas provenientes de contrabando de petrolíferos. Puede ser por la reincidencia en el incumplimiento de cantidad, calidad y medición, y reincidencia en modificación de ductos que no les aplica, instalaciones o equipos sin autorización de las autoridades reguladoras. Entonces, aguas con eso, porque, bueno, les digo, la única ventaja en esto es que tenemos nuestro derecho de audiencia y de defensa de debido proceso, y lo único que pasa es que se agregan estas causas. Luego, la suspensión temporal o definitiva es un acto administrativo distinto a las medidas de seguridad. Todos sabemos que en un procedimiento administrativo, en la visita de inspección nos pueden imponer una medida de seguridad, que es precisamente la suspensión temporal o definitiva, total o parcial de nuestra actividad, pero es una medida de seguridad que va a ser levantada en algún momento y se ubica de manera posterior a una visita de inspección o durante el procedimiento administrativo, pero no interfiere como esta suspensión. Esta es distinta. Entonces dijimos, es un acto administrativo distinto a las medidas de seguridad. Se establece para garantizar los intereses de la nación o por peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional. ¿Cuál va a ser el procedimiento? La autoridad va a integrar y tramitar el expediente. No dice que nos vayan a llamar, a avisar, a prevenir, que tenga que haber una visita previa ni nada. En este expediente la autoridad va a expresar qué es lo que motiva la suspensión y cuál es la afectación que podría causar que se continuaran con las actividades del permiso. La autoridad se va a hacer cargo de la administración y operación del permisionario, no del permiso. Entonces, tengan en cuenta que a lo mejor ustedes como permisionarios no tienen un solo permiso, sino que tienen varios. Entonces, la autoridad les va a intervenir su empresa, porque así lo marca esta reforma o esta nueva figura de suspensión temporal o definitiva. La autoridad va a garantizar la continuidad de las operaciones, los derechos de los usuarios, consumidores y terceros, que en este caso serían los trabajadores. Va a poder continuar la operación con el personal, con un nuevo operador que según el artículo 57 va a ser una empresa productiva del Estado.
le hace Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, o una combinación del personal que tenía el permisionario con el personal que contrate. Obviamente todos estos gastos se le van a descontar en su momento al permisionario, o igual se le van a pagar las afectaciones que esto le pudiera generar. Ahora, ¿qué pasa durante todo esto? Bueno, pues se supone que el permisionario va a poder solicitar que se termine la suspensión cuando las causas sean subsanadas, erradicadas o hayan desaparecido. Entonces, aquí podríamos hablar de una cuestión de emergencia. De hecho, la exposición de motivos así lo plantea. En caso de un desabasto o una escasez o algo así, pero queda muy abierta porque al final de este artículo dice que esta solicitud va a proceder excepto cuando se trate de actos ilícitos o alteración de combustible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que la suspensión incluso se puede aplicar durante la tramitación de un procedimiento administrativo por algún incumplimiento o algo por el estilo. Entonces, es por eso, esta es la parte principal que ustedes van a escuchar en cualquier plática o conferencia, que es la parte más riesgosa. La revocación no, porque evidentemente, o sea, viene siendo hasta cierto punto indefendible el hecho de estas causales, ¿no? ¿Cómo podemos solicitar el amparo para que no me revoquen el permiso si yo compro combustibles de procedencia ilícita? Sería un contrasentido. Pero en este caso no, porque estos tres conceptos que ven ustedes en la columna de la izquierda, seguridad nacional, seguridad energética, y para proteger la economía nacional, quedan demasiado abiertas, ¿no? Sobre todo si vemos que en los medios de comunicación se dice que Petróleos Mexicanos perdió el 48% de las franquicias con su marca y que esto está afectando los ingresos de Pemex. Ustedes dirían, bueno, forma parte de la competencia o de la economía de libre mercado. Sí, solo que desde la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos se señala que Pemex es una empresa productiva del Estado, que es de interés social y que está para obtener rentabilidad en favor de la nación. Entonces, por allí es un poco críptica esta situación de esta figura en particular. Perdón, ay, la anterior, que me salí, perdón. Eso es el problema de no saber manejar estas cosas. Bueno, y por lo que hace a la verificación de las autoridades con esta reforma, es lo que sabemos. O sea, sabemos que puede haber, que tenemos un incumplimiento regulatorio. Nosotros tenemos que estar alertas con los incumplimientos de las estaciones de servicio. Vamos a tener lo usual, las visitas de inspección, las medidas de urgente aplicación, las medidas de... Allí puede haber una medida de seguridad, que generalmente es la clausura, el procedimiento administrativo sancionador, que a veces se alarga, y también allí nos pueden imponer dentro del emplazamiento medidas correctivas o medidas de seguridad, que pueden ser clausura o suspensión de actividades, que ya les dije que es distinta esta medida de seguridad de suspensión a la suspensión temporal o definitiva como acto administrativo diverso.
Y esta diferencia, ¿por qué es importante? Porque en el caso de la medida de seguridad, puede proceder el amparo y la suspensión del juicio de amparo o del juicio de garantías. Pero en el caso de la suspensión temporal o definitiva, nueva figura, no creo que vaya a proceder, precisamente porque las causas son de interés nacional, de interés social, que son seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional. Esa parte va a ser la más complicada, como les digo, es críptica, es así como de que vamos a tener que hacer una interpretación y una investigación a fondo los abogados para poder definir los alcances y poder plantear en su caso una buena defensa. Pero esta indefinición va a crear incertidumbre jurídica, sobre todo por los alcances de esta suspensión. Luego, después de la visita del procedimiento, vamos a tener la sanción económica. Nuevamente, allí con la sanción económica nos pueden imponer las diferentes medidas. Y luego vamos a tener la revocación, o puede dar lugar a la revocación del permiso, que va a ser en el caso de reincidencia o los supuestos claramente determinados en la ley de hidrocarburos. Y la reincidencia nos la pueden marcar porque no cumplamos con las medidas. Entonces, si ya lo tenemos desde una visita de inspección y estamos conscientes y sabemos que hay que cumplir con ellas, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? A veces el hecho de no hacer una modificación, no cumplir con un trámite que a lo mejor nos puede costar 50, 100,000 pesos, no lo sé, dependiendo de lo que se trate, contra un día clausurados o un día suspendidos, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Y por cuanto la suspensión temporal o definitiva que vimos anteriormente, pues no, ahí sí es un poco complicado. Por eso hay que estar en orden para ver si esta suspensión se va a decretar por causas no imputables al permisionario, tendrá que haber una indemnización por esta situación de la administración o la operación a cargo de las empresas productivas del Estado. Pero si es por causas imputables al permisionario, hasta esa administración la puede cobrar la autoridad que expidió el permiso. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones en este caso? No me voy a alargar mucho porque, como comentamos con el licenciado Cedillo, es importante resolver dudas, aclarar, platicar, intercambiar puntos de vista, ¿no? En mi experiencia dentro de Petróleos Mexicanos, como subgerente jurídica y subgerente jurídica de regulación, considero que lo primero para prevenir es una auditoría o una revisión del cumplimiento regulatorio de cómo andan en sus permisos, en cada uno de ellos. Por lo que hace a el cumplimiento con el SAT, al cumplimiento con Profeco, en cuanto a los despachadores, la parte relativa a seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental con la SEA. Les puedo asegurar que muy pocos de ustedes tendrán su licencia ambiental única o en orden o de manera regular el impacto ambiental, que ahora lo han tomado de caballito de batalla para la clausura de estaciones de servicio. Y creo que de manera inmediata a este cumplimiento regulatorio, pues hay que regularizarse. Hay que regularizar este cumplimiento de manera voluntaria y
una parte muy importante va a ser una capacitación mínima del personal que atienda las visitas de inspección. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no saben qué decir, qué contestar, no saben cuáles son los documentos que tienen que presentar, otras veces se asustan, no llaman, en fin. Y una vez que la autoridad les deja una visita de inspección, pues contárselo a su abogado de confianza, quien sea, para que desde los 5 días que tienen para manifestar con relación a cualquier tipo de irregularidad, prevean el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Y por último, con relación a la reforma, pues me parece que lo más recomendable es promover un juicio de amparo indirecto, específicamente para quien se encuentre en los supuestos de los transitorios, porque allí no se habla de que vaya a haber audiencia previa, procedimiento previo, ni nada. Va a ser una determinación de la autoridad que va a revisar los antecedentes de los permisos. Entonces, ¿y cuál va a ser la idea? Ganar tiempo, obtener una suspensión definitiva. A mi modo de ver, estas acciones deben llevarse a cabo en forma paralela para prevenir los riesgos. Como les dije en un principio, si lo vemos desde el punto de vista de la administración de riesgos, considero que estas son las diferentes capas de la famosa cebolla que nos plantean muchas veces las personas de seguridad. Y creo que debemos fortalecerlas para que no nos llevemos sorpresas desagradables y tengamos ya o queramos tapar el hoyo ya que se ahogó el niño, ¿no? Entonces, no las numeré, creo que todas deben de ser similares, paralelas, llevarse a cabo en forma paralela. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Bienvenida, maestra Julia. Sí. Muchas gracias, maestra Dolores. Creo que ella... ¿Qué me deja decir después de semejante exposición, oiga? ¿En qué lugar me deja? La dejo con su especialidad, que es el amparo. Y la maestra Julia es una persona muy experta, con un expertise muy amplio, y creo que ella les va a poder explicar con toda claridad en qué consiste el juicio de amparo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Yo les agradezco a todos. Ay, perdónenme, dificultades técnicas del home office. Y en especial al maestro Armando que me haya invitado el día de hoy. Como la maestra Dolores mencionó, yo les voy a platicar del juicio de amparo. La maestra Dolores hizo muy bien exponiendo las modificaciones que se están haciendo a la ley de hidrocarburos. Hay que tener muy claro, muy claro, que estas modificaciones no han entrado en vigor. ¿Y por qué les digo esto? Porque sí, todos estamos hablando de estas modificaciones y todos nos estamos preparando para emprender acciones que protejan nuestros intereses y creemos que son perjudicados. Pero en este momento todavía no ha llegado el momento exacto de presentar amparos. Esto se va a poder hacer a partir de que las reformas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Si no, la verdad es que en este momento no tenemos certeza de cuándo va a ocurrir, pero esperamos que será en algún momento de la próxima semana. Y de hecho creemos que, como se ha hecho en otras reformas, se realizará en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Ahora, todo eso ya sonó muy abogadil, así que voy a ir a lo que nos interesa. Y para esto le voy a pedir al maestro Armando que, en caso de que alguien tenga una duda, le permita interrumpirme para hacer esto más dinámico. El juicio de amparo es un recurso extraordinario de defensa de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente durante la vida de mi permiso voy a necesitar un juicio de amparo. Solo voy a necesitar un juicio de amparo si se afecta uno de mis derechos constitucionales.
Por ejemplo, ustedes como permisionarios tienen derecho a que se les respete el debido proceso, a que si los sancionan se siga un procedimiento en el que se les garantice el derecho de audiencia, en el que puedan presentar quejas y en el que puedan realizar alegatos. Eso es un derecho constitucional clarísimo que se debe respetar en todo caso y que es increíblemente importante para las modificaciones para la ley de hidrocarburos. Porque como bien dijo la maestra Dolores, las modificaciones a los transitorios podrían implicar que se realicen revocaciones a los permisos por un sinnúmero de causales. ¿Y por qué digo un sinnúmero? Porque el artículo 6º transitorio le ordena tanto a la Comisión Reguladora de Energía como a la Secretaría de Energía revocar los permisos que incumplan cualquier requisito de la ley de hidrocarburos. Ese es el verdadero riesgo, que uno podría entrar en un procedimiento de revocación de permiso en cualquier momento a partir de que se incumpla, a partir de que entre en vigor esta ley, por el incumplimiento de cualquier cosa, porque no se presentó un permiso o porque no se presentó o porque no se pagó un derecho. Por eso la maestra Dolores hizo tanta énfasis en la necesidad de que estemos al corriente de nuestras obligaciones. Y resaltó algo súper importante. En la decisión de impugnar el juicio de amparo dentro de los 30 días a partir de su publicación, servirá para ampliar el periodo que se tiene para regularizar los permisos si es que estamos en algún incumplimiento, para realizar verdaderamente una revisión cuidadosa de que se tenga absolutamente todo para que si la autoridad inicia un procedimiento para revocar dichos permisos, nos podamos defender. Les digo el plazo de 30 días hábiles porque hay dos momentos para presentar un juicio de amparo. El primer momento corre a partir de que la ley entra en vigor, que generalmente es el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como es el caso de la minuta que se aprobó en el Senado la semana pasada. A partir de ese momento, corre un plazo de 30 días para presentar un amparo si se considera que con la pura entrada en vigor de la ley se nos causa un perjuicio. Es decir, que se nos está lesionando alguno de nuestros intereses. El segundo momento para presentar un amparo es a partir del primer acto de aplicación. ¿Qué es el primer acto de aplicación? A mí me notifican que están iniciándome un procedimiento de revocación con base en el 6º transitorio de la reforma a la ley de hidrocarburos. Ese sería, por ejemplo, un segundo acto de aplicación y a partir de ahí tengo 15 días hábiles para presentar un juicio de amparo en contra de las reformas a la ley. Esto se le conoce en la jerga abogadil como una norma heteroaplicativa. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes consideren presentar un amparo ahorita? Porque se tiene que considerar que no es lo mismo ir a un amparo con el permiso vigente a ir a un amparo una vez que se revocó un permiso. Es una posición más ventajosa defender un permiso que no ha sido sujeto a ningún procedimiento sancionatorio y que todavía está vigente. Me parece que alguien tiene una duda y levantó la manita. Buenos días, Arturo Cámara de la empresa Clean Fuels. Yo estoy haciendo mi permiso, yo soy comercializador, ya tenemos, pues desde el 2018 nos dieron el permiso. Estamos tramitando nuestro permiso de almacenamiento. La CEA ya autorizó el permiso, o sea, el hacer el almacenamiento, pero vamos a decir, yo tengo desde enero del año pasado, se vino la pandemia, no me han aprobado, certificado, entonces, pues voy haciendo yo la ingeniería que a nosotros nos han asignado o que nos han hecho de México. Pero si vienen y me inspeccionan ahorita, pues voy a incumplir. Entonces, no puedo avanzar porque no me autorizan la misma
la misma autoridad no me autoriza a avanzar porque no me aprueba la construcción. Entonces, ¿qué procede en estos momentos? No se escucha. Ya, gracias. Es que necesitaba que me activaran el micrófono y era lo que intentaba pedir. Arturo, esta es una pregunta muy específica y necesitaría preguntarte, ¿el permiso que no te han dado es el de almacenamiento de la CRE o no te han autorizado tu SACISOPA en ASEA? El permiso de almacenamiento no me lo han dado porque no he podido construir porque en la CEA me acaban de autorizar apenas después de 1 año y medio o después de 1 año, sí, 1 año y medio, porque empecé en enero del año pasado. Entonces, pues voy a pasitos chiquitos. Entonces, ahorita pues me exigieron pavimentar, ya pavimenté, me exigieron poner más diques, ya los estoy construyendo. Los tanques certificados, ya los compré. Pero estoy parado por ejemplo, aquí en Coahuila me piden un sistema contra incendios, y todavía no me asignan cuál, entonces, pues no lo puedo poner, estoy parado. El permiso que no me han autorizado es el de almacenamiento. Ok. El tema es que la suspensión de labores de la CRE es un acto que ha sido materia de suspensión en juicios de amparo. Y te lo voy a decir ahora en palabras más coloquiales. Básicamente tú puedes presentar un amparo diciéndole al juez, oiga juez, no me han autorizado mi permiso porque no están corriendo los plazos, mi autoridad es una prioridad para el Estado mexicano, le pido que se levanten los plazos para mi asunto. Y tenemos asuntos exitosos en los que los jueces han dado las suspensiones y le ha ordenado a las autoridades que corran los plazos. Ok. No sé si estoy respondiendo su pregunta. Sí, pues me estás diciendo que le exija que me den el permiso, o sea, que me aceleren el trámite, ¿no? En pocas palabras. Y lo importante es que ya hay precedentes positivos. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos de por lo menos 15 juicios de amparo en lo que los juzgados les ha ordenado tanto a la Secretaría de Energía como a la Comisión Reguladora de Energía que levanten las suspensiones y resuelvan lo conducente. Ahora, antes de presentar un juicio de esta naturaleza, hay que revisar que cuando se presentó el permiso se cumplió con todos y cada uno de los requisitos, porque lo que puede pasar es que se levante la suspensión y se lo nieguen porque no cumplió todo. Ok. Ese proceso ustedes nos podrían apoyar, ¿verdad? Claro que sí. Correcto. Sí, si quieren, si tienen más dudas los demás compañeros, adelante. Venga, perfecto. Si quieren, continúo con el procedimiento del juicio de amparo. Como les decía, nosotros estamos recomendando que se presenten amparos a los 30 días de que se publique en el diario oficial la modificación a la ley de hidrocarburos, porque creemos que es una posición en la que no se están poniendo todavía en riesgo los permisos y que, como bien mencionó la maestra Dolores, les da la oportunidad de que si hay algún temita que se tenga que mejorar, se haga durante la duración del juicio de amparo. Seguramente ustedes han leído mucho en los periódicos que los jueces han dado en el pasado suspensiones con efectos generales y que por lo tanto no ha sido necesario que todas las empresas se amparen porque las suspensiones finalmente los han beneficiado a todos. La realidad es que este tipo de suspensiones, si bien las hemos visto mucho en el sector energético, no son la regla general y además traen riesgos para quien no presenta el amparo, porque lo que sí está pasando en las sentencias es que el amparo solamente protege a quien solicitó el amparo. Y ustedes deben de estarse preguntando,
¿Y qué necesito yo para presentar un juicio de amparo en contra de esta modificación? Pues en realidad necesitan muy poco, necesitan su permiso, el permiso que quieran proteger, ya sea que se los haya dado la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía. Necesitan tener una copia certificada con poderes generales para pleitos y cobranzas y en específico para juicios de amparo que se presentan a los juzgados. Necesitan una copia certificada de su constitutiva y necesitan tener identificado de preferencia si están en alguna presunta violación de la ley de hidrocarburos para que los abogados que les lleven el asunto puedan diseñar mejor la estrategia de defensa que es específica para ustedes. Un juicio de amparo dura entre 2 y 2 años y medio. Y yo siento que hay mucha confusión porque nosotros leemos que se paró la ley de la industria eléctrica al día siguiente de su publicación. La realidad es que no es que se pare, sino que el juicio de amparo, en el juicio de amparo existe una medida que se llama la suspensión. La suspensión no deja sin efectos la ley. Lo que hace es que le pone una pausa a los efectos de la ley. Y el tema de la pausa a los efectos de la ley es muy importante porque es lo que permite y lo que nos da tiempo para adaptarnos a las nuevas circunstancias. En este caso, las bases para impugnar la ley de hidrocarburos como estaciones de servicios son varias, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien el requisito del almacenamiento mínimo no les afecta directamente a ustedes, sí puede afectar a sus proveedores, ¿no? Porque puede que sus proveedores muevan mucho volumen, pero no tengan dónde almacenarlo. Y si le revocan el permiso a sus proveedores, a ustedes les va a impactar. No solamente porque pueden tener una afectación en el suministro de productos, sino porque a lo mejor pueden conseguir que alguien más les suministre para un precio mayor y eso les puede disminuir los márgenes. El tema de la revocación de los permisos es la que me parece es más grave, porque esta situación de que se le ordena a las autoridades que revoquen todos los permisos, que tengan cualquier incumplimiento a la ley de hidrocarburos, sin importar si es que te falta un permiso o sin importar que realizaste un delito, me parece muy grave, porque difícilmente, y esto no solamente es exclusivo de ustedes, sino de cualquier permisionario, sin importar el tamaño, hay alguien que haya cumplido el 100% de las obligaciones. Y por eso es de nuevo tan importante lo que mencionó la maestra Dolores. Este es un momento en el que todos se tienen que poner a revisar que estén cumpliendo con todo, porque las autoridades como la CEA, la CRE y CENER seguramente se pondrán de acuerdo para realizar visitas y para verificar que se cumplan todos los incumplimientos y si no se, todas las obligaciones, y si no se cumplen todas las obligaciones, revocar los permisos. Lo que podría servir el amparo es justamente para usarlo como freno temporal y para podernos organizar. Respecto de las dudas más comunes del juicio de amparo. Un juicio de amparo suele durar entre 2 y 2 años y medio. Lo primero, les voy a platicar un poco el procedimiento. Lo primero que pasa es que uno presenta la demanda. Esta ley, si se impugna dentro de los primeros 30 días, seguramente tendrá argumentos en materia de competencia económica. Que esta ley tenga argumentos en materia de competencia económica nos permite tener acceso a uno de los 2 jueces especializados en materia de competencia económica, lo cual es bueno, porque los jueces federales en general son gente muy profesional, pero estos 2 jueces especializados en materia de competencia económica ya saben al tema energético, ya lo entienden. Son temas que ya les son familiares. No se tiene que explicar a ellos cuáles son las afectaciones, porque muchas veces ya las tienen mapeadas, porque han llevado muchos otros procedimientos de amparo. Una vez que se presenta la demanda de amparo, el juez tiene 24 horas, solamente 24 horas para determinar si admite o no la demanda. Si admite o no la demanda o si te pide información adicional para admitir la demanda. Estas 24 horas son críticas porque es cuando determina lo relativo a la suspensión provisional. Como yo les contaba, la suspensión es una pausa en los efectos de la ley y la suspensión provisional es importante porque es la pausa que va a estar desde el momento en que se admite la demanda hasta que se realiza la audiencia incidental. La audiencia incidental es donde se va a decidir lo relativo a la suspensión definitiva.
Y lo importante de la suspensión definitiva es que esa pausa va a seguir a partir de la audiencia incidental y hasta que se resuelva el amparo de fondo, hasta que se resuelva el último recurso de revisión. Esa es la suspensión más larga. Ahora, esto se lleva aparte, lo de la suspensión es como en paralelo. Una vez que el juez admite la demanda, lo que pasa es que le ordenan a las autoridades que rindan una cosa que se llama un informe justificado. En el informe justificado, las autoridades tienen que decir por qué creen que el acto que se está reclamando, que en este caso sería la modificación a la ley de hidrocarburos, es inconstitucional. Y una vez que se rinden estos informes, se realiza una cosa que se llama la audiencia constitucional, que es donde las partes piden que se desahoguen las pruebas y rinden alegatos. Una vez que ya se desahogan las pruebas, que en estos asuntos que tienen temas de competencia económica muchas veces necesitan periciales especializadas, una vez que se desahogan todas las pruebas, entonces el juez emite una sentencia. Ya que el juez emite una sentencia en la que da el amparo o niega el amparo, se puede recurrir esta sentencia, todavía no es definitiva. Se puede recurrir a través de un recurso de revisión. El recurso de revisión de los juicios de amparo generalmente los resuelven los tribunales colegiados. En este caso también hay 2 tribunales especializados en materia de competencia económica. Pero como en este caso se va a tratar de una ley, lo más probable es que el tema de la constitucionalidad de la ley sí la resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguro es algo que ya han escuchado mucho. ¿Tienen alguna duda respecto al procedimiento del juicio de amparo? Bueno, pues este es el procedimiento de juicio de amparo. ¿Y por qué? Y quiero ser muy insistente. ¿Por qué es más conveniente para ustedes presentar un juicio de amparo en cuanto se publique la ley? Simplemente porque les va a dar la oportunidad de regularizar sus permisos y de estar en una posición más fuerte por si en algún momento se les llega a iniciar un proceso sancionatorio que pudiese resultar en la revocación de su permiso. Y por mi parte es todo, Armando. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, maestra. Como siempre, un placer escucharte. Y la verdad es que yo creo que pues más claro en el agua. No sé, hay por aquí unos participantes que quieren hacer uso de la voz. A ver, quien quiera, por favor, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, yo estoy viendo en el chat que me piden que repita los documentos. Los documentos para presentar el juicio de amparo es sin duda alguna su permiso, ¿no? Si tienen más de un permiso, cada permiso que tengan. En segundo lugar, una copia certificada del poder del representante legal que va a firmar la demanda de amparo. Y ahí hay que ser muy cuidadosos porque tiene que tener un poder para pleitos y cobranzas que incluya la posibilidad de presentar un juicio de amparo. Y en tercer lugar es el acta constitutiva de su empresa, copias certificadas. Y esto es por qué hago tanto énfasis en copias certificadas, porque sus abogados van a necesitar que le dejen esos 2 documentos para presentarlos a los juzgados. Hola, buenos días. Tengo una duda. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Daniel Osa, de Móvil. Daniel, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, en varias estaciones a nivel nacional, ¿qué es lo que estaba pasando? Que el permiso de la CRE está a nombre de una persona y la razón social que opera la estación está a nombre de otra persona moral. Entonces, en la sesión que hubo, más bien, cuando se solicitó la cesión del permiso a nombre del permiso que sea cesión de la razón social, nunca se dio y ya pasaron 2, 3 años. Entonces, para promover el amparo se tiene que hacer a nombre de la persona moral o de quien tiene o del nombre del permiso de la CRE. Entonces, o son dos tipos de amparos. Ese caso habría que estudiarlo para ver cuándo solicitaron la cesión, porque la cesión de los permisos tiene una afirmativa ficta. Entonces, a lo mejor valdría la pena solicitar el reconocimiento de la afirmativa ficta antes. No quiero darle una respuesta incorrecta, me parece que es un caso que se tiene que revisar cuidadosamente y que de entrada
lo más sensato sería promover el amparo de quien es el titular del permisionario. ¿Tiene alguien alguna otra pregunta? Sí, más bien yo quisiera agregar algo con relación a esto. Efectivamente, considero que operó la afirmativa ficta, ¿ya? Pero en esos casos se tiene que solicitar la constancia de la afirmativa ficta a la Comisión Reguladora de Energía. Y entonces se entiende que la sesión ya está hecha. Como dicen, la forma de presentar el juicio de amparo aquí pues dependerá de cada caso en concreto para acreditar el interés jurídico o el interés legítimo, pero me parece que allí esto es importante y sobre todo sería que lo tramitaran ya en este momento antes de que se publique la reforma, porque precisamente uno de los temas que no comenté es precisamente la parte de la negativa ficta. O sea, Así es. no hay dentro de los artículos transitorios ninguna prevención o ninguna disposición que diga todos los permisos o todas las solicitudes de cesión de permisos que se encuentren en trámite se van a resolver conforme a la ley anterior, que sería la afirmativa ficta, y a partir de la entrada en vigor de este decreto será negativa ficta. No lo dice, es otra de los temas de inseguridad jurídica, y por eso sería importante que ya en este momento, hoy, si pueden, en la oficialía de partes electrónica de la CRE, soliciten su constancia de afirmativa ficta. Coincido con Dolores. Por el tiempo que transcurrió. Coincido completamente en que se debe de reconocer, la autoridad tiene un plazo muy corto para contestar, y quisiera sumar que si bien en la modificación de la ley de hidrocarburos no se establece que todo lo que está en trámite va a aplicar la ley sin modificaciones, me parece que es algo que se debería, que si no lo hace la autoridad de forma automática, se podría obtener vía un juicio de amparo también, porque nuestra Constitución prohíbe la retroactividad de la ley, y en el término procesal todos los trámites que inician con una ley, a menos de que la nueva ley me sea más favorecedora, se tendrían que terminar con la ley que aplicaba y que estaba vigente en el momento en el que yo presenté mi trámite. Creo que alguien quería preguntar y no podía prender su micrófono. Ya estoy listo. Buenos días. Mi única pregunta es, ¿cómo llegaron a la conclusión de que el juez de distrito competente es en materia de competencia económica? Ricardo, ¿verdad? Correcto. Ricardo, sí. Mucho gusto. Mira, igualmente. Nosotros creemos que las modificaciones a la ley de hidrocarburos están generando una barrera de entrada. El tema de las barreras de entrada son contrario al 28 constitucional y son un tema directo de competencia económica. Para fortalecer este criterio, nos apoyamos también en la opinión que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, en la que le solicitó a la Cámara de Diputados que no se aprobara el proyecto de ley en los términos, justamente porque impactaría al mercado de los hidrocarburos en toda la cadena de valor. Gracias, qué amable. Y otra pregunta, el promover el promover el amparo una vez que esté publicado las modificaciones a la ley, en los hechos, ¿no ven un riesgo de que la autoridad precisamente pongan en la mira a esas empresas o personas físicas que promuevan los amparos? Esa es una pregunta que nos hacen mucho y que no podemos dar una respuesta rajatabla respecto de si sí o no. ¿Por qué? Porque lo que sí podemos hablar es de la experiencia. Y en la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, muchísimos de los participantes del mercado presentaron juicios de amparo, y presentaron juicios de amparo en realidad porque no tenían otra opción para seguir operando. Así que en este, dígame. ¿A ellos cómo les ha ido?
O sea, no se han sabido de algún tipo de represalias. Pues hasta este momento no hemos tenido conocimiento de que se haya revocado algún permiso y sí sabemos que, por ejemplo, los generadores que estaban en pruebas preoperativas, que les suspendieron las pruebas preoperativas, sí han podido continuar con sus pruebas preoperativas. Ah, excelente. Muy bien, gracias. Que no es garantía, el criterio podría cambiar, pero en nuestra experiencia los quejosos sí se han beneficiado de los amparos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, buenos días, ¿qué tal? Soy Antonio Lerma. Mucho gusto, Antonio. Licenciada, ¿qué tal? Mucho gusto. Tengo una pregunta. Si un permisionario tiene varias estaciones al mismo nombre o a diferentes nombres, ¿pueden intervenir todas las estaciones? Esa es una pregunta muy interesante. Depende, sí se puede hacer. O sea, la ley de amparo dice que puedes promover amparos conjuntos por intereses, porque tengan intereses y afectaciones comunes. En este sentido, se podrían promover amparos por la misma actividad, aunque el permisionario no sea el mismo. La ley de amparo no sujeta esta posibilidad de presentar amparos comunes a que tengan el mismo tenedor. Lo que sí pide es que sean los mismos intereses. Entonces, por ejemplo, los que tengan un permiso para estación de servicio, algunos podrían agruparse. Aquí sí les pediríamos que fueran muy honestos respecto del estado de cumplimiento de sus obligaciones, porque una estación de servicios que tenga muchos incumplimientos podría llegar a empañar el amparo para los demás. Entonces sería, si quieren presentar amparos conjuntos con distintas razones sociales, se puede. Eso sí se puede. Y sin duda alguna, en permisos similares se pueden presentar el mismo amparo, sí siendo muy cuidadoso de este detalle respecto de los incumplimientos a las leyes. Ok, otra pregunta. ¿Qué se necesita? Dígame. ¿Qué requisitos se necesitan para tramitar el amparo y cuáles serían los documentos para promover el amparo? Y nada más como último comentario, yo no creo que fuera contraproducente el tema del amparo por represalias, porque este es un tema que se está moviendo a nivel nacional, no es un tema regional, no es un tema estatal, es un tema nacional y seguramente serán promovidos por miles de estaciones de servicio para poder proteger sus inversiones. Eso es lo que yo pienso y las preguntas están en la mesa. Bueno, para promover el amparo se necesita tener un interés, ya sea jurídico o legítimo. El jurídico es el que tienen los permisionarios y el legítimo es el que no tiene un permiso, pero se podría haber afectado. Les voy a decir un ejemplo. Yo como persona física podría presentar un amparo contra la modificación de la ley de hidrocarburos porque considero que van a haber menos permisionarios y eso va a terminar afectando el medio ambiente porque la única empresa que tiene una exención de la norma CRE 016 en materia ambiental es Pemex. Ese sería un interés legítimo. A mí no me pueden quitar mi permiso, pero me afecta que entre en vigor porque se va a contaminar más, ¿no? O como consumidora, a mí me afecta que entre en vigor porque pueden encarecerse los combustibles. Esos son los dos tipos de intereses. Ustedes tienen un interés jurídico y el interés jurídico se acredita simplemente con su permiso. Como comenté, para presentar un amparo se necesita el permiso y se necesita copia certificada del poder del representante legal que incluya un poder para pleitos y cobranzas en el que se prevé la posibilidad de presentar juicios de amparo y una copia certificada del acta constitutiva. En el caso de ambas copias certificadas, estas se remitirían tal cual se las presenten a sus abogados a los juzgados. Bien, a mí nada más me gustaría agregar a lo que comenta Julia. Sí hay que preocuparnos por el juicio de amparo, pero yo les haría hincapié en lo que también ya comentó la maestra Julia, que es el cumplimiento regulatorio. Es necesario saber en qué condiciones de cumplimiento se encuentran las estaciones de servicio, por permiso, por razón social o como quieran. Esta parte, precisamente para facilitar de alguna manera la defensa a través del juicio de amparo. El primer tema al interponer juicio de amparo es ganar tiempo.
ahorita todavía no se publica la reforma, entonces es buen tiempo para empezar a verificar su cumplimiento regulatorio. Y aunque está planteado para los módulos siguientes, pues mi recomendación es que empiecen ya a revisar sus documentos y que verifiquen sobre todo sus visitas de inspección, qué atendieron, qué no atendieron, en donde les puedan acreditar una reincidencia y por lo tanto una revocación de permiso. Si pagaron multas o no pagaron multas, medidas, etcétera, ¿no? Creo que esa parte es fundamental y necesaria, porque les digo, es parte de la administración del riesgo. Y bueno, creo que ese sería mi comentario, que piensen en las dos partes de manera estratégica, ¿no? Y bueno, también creo que va a haber un módulo específico para el juicio de amparo, pero yo creo que ahí ya podrían tener un poco de más datos. Gracias. Ya. ¿Me escucha? Sí, adelante, Buenos Daniel. días. Complementando. Licenciado, soy Roberto Serrano. Adelante, Roberto. Complementando lo que había dicho Daniel ahí, el licenciado me ha apoyado en unas cosas. El tema de esos permisos es que en 2018 se hizo una fusión. Eran diferentes razones sociales y se hizo una fusión, solo una razón social. Sí me han contestado, pero han contestado, como siempre, puras babosadas, nada más para ganarle tiempo y cancelar la fusión. Por ejemplo, en una ocasión me pusieron que di información de más. Entonces, mandé en el reporte de un día, mandé precios que no habían pedido y me le echaron para atrás. En enero de este año es la tercera vez que lo hago. Pero yo ante todas las dependencias ya trabajo como la nueva razón social. Ante el SAT, ante la CEA, todas. La única que me falta es la CRE. Entonces, esa es la preocupación. En enero metí otra vez la solicitud de modificación por fusión, pero esta vez no he tenido respuesta. Entonces, ahí no sé, por la suspensión de plazos que no están trabajando, ahí no sé qué vaya a proceder o qué proceda. Sí, yo creo que esas son situaciones que hay que verificar de manera específica. Efectivamente, la autoridad interrumpe los plazos haciendo requerimientos o dando respuestas incorrectas para interrumpir el plazo de respuesta. Sin embargo, habría que verlo, ¿no? En el caso concreto, cuáles han sido las respuestas y si estas podemos considerarlas para la interrupción del plazo de la afirmativa ficta, pero creo que al igual que en la otra duda que planteaban, sí sería conveniente ya verificar. Disculpe, Julio Verne. La forma para allá, ¿verdad? correcta de solicitar la constancia de afirmativa ficta, ¿no? Esa es mi opinión, pero hay que hacerlo ya. No sé si haya algo más. Sí, buenos días. Una pregunta. Por diferentes medios y formas se venía comentando y se venía diciendo que la intención de la autoridad en términos de modificar la ley de permisos era regresar a Pemex el dominio y control de la cadena de hidrocarburos hasta el último consumidor, como estaba antes la franquicia Pemex, que nos conocimos por
por muchos años. Mi pregunta es, en opinión de los panelistas, ¿esta intención es clara? Número 1. Y número 2, ¿qué pasaría si esa es la intención de la autoridad del gobierno como tal? Si eso fuera, ¿qué pasaría con las estaciones de servicio que hoy por hoy operamos con marca extranjera? Y número 3, perdón, ¿cuál será la recomendación en términos generales de los panelistas expertos a estas estaciones que operamos la gasolinería con una marca extranjera? Por favor. Bien, bueno, no sé. Con relación a la intención, y que es como una especie de expropiación, yo creo que sí, esto es muy claro dentro de la exposición de motivos. El regresar, como les decía, dentro de los objetivos de la reforma, está el tener el control de toda la cadena de valor de hidrocarburos petrolíferos para efectos de un mayor aprovechamiento y garantizar los intereses de la nación y de un desarrollo integral, porque se considera que es necesario recuperar el control de la industria, así lo dice la exposición de motivos, y no dejar la seguridad energética a la responsabilidad o participación del sector privado. Esta suspensión total o definitiva, que les digo que aparece como una nueva figura o un nuevo acto administrativo, sí es similar a una expropiación. La diferencia pudiera considerarse que en la expropiación se tiene que llevar a cabo un procedimiento administrativo con garantía de audiencia, que en este caso no está previsto, ¿no? Sobre todo por lo que les digo, son 3 objetos primordiales o 3 fines primordiales que son para garantizar la seguridad nacional, la seguridad energética y por peligro inminente para la economía nacional. También les comenté que el 48% de lo que antes era franquicia Pemex, ahora efectivamente ostentan diferentes marcas. Y esto, si tenemos en cuenta que los ingresos de Pemex son para el gobierno, ya sea vía impuestos o vía utilidades, van a dar precisamente a los ingresos de la federación, pues teniendo en cuenta además la importancia de los energéticos, que les digo, lo marca también dentro de la exposición de motivos, pues sí, esa sería una posibilidad. Ahora, que están más expuestos las estaciones de servicio con marca extranjera, pues sí, porque precisamente esto se podría deducir de la misma exposición de motivos, ¿no? Porque ya les dije, la ley de hidrocarburos y la ley de petróleos mexicanos lo señala claramente, la ley de petróleos mexicanos, que el objeto o el fin de petróleos mexicanos es la rentabilidad en favor del Estado mexicano. Entonces, pues ahí están los intereses nacionales. Y esto no ocurriría, por ejemplo, aunque los operadores o sean franquiciatarios de Pemex sean privados. Bueno, pues allí va a tener que ser una cuestión de interpretación. Y sí, la reforma impacta a toda la cadena de valor, precisamente para las marcas extranjeras en la parte de importadores, comercializadores y distribuidores que utilizan, adquieren a estas empresas y las estaciones de servicio que tienen el uso de marca o franquicia en el mejor de los casos. Pues también porque se van a cancelar permisos
van a estar encima de ellos con temas de calidad. Y en el almacenamiento, por ahí veía yo una cuestión de una pregunta con relación a los famosos tickets. Uno de los transitorios establece que quien no haya cumplido con la política de almacenamiento le va a ser cancelado su permiso. Esto tiene que ver con importadores, comercializadores, pero sobre todo con los almacenistas y distribuidores. Es correcto. Y aquí, maestra, me gustaría sumar que hay que considerar que no todo mundo está obligado a cumplir con la política mínima de almacenamiento. La política mínima de almacenamiento aplica solamente a los comercializadores que vendan producto a usuarios finales o estaciones de servicio. Y si bien eso limita el alcance de la modificación al artículo 41, fracción tercera de la propuesta, lo cierto es que pone en riesgo a que en cualquier momento se modifique la política mínima de almacenamiento para ampliar a estos sujetos obligados. Por otro lado, seguramente ustedes tienen mejor conocimiento que nosotros porque ustedes están en el mercado, pero nosotros tenemos, por ejemplo, varios amparos presentados respecto a las modificaciones que se realizaron a la política mínima de almacenamiento de petrolíferos, por el que se eliminó el plazo, pues la prórroga para cumplir con dichas obligaciones, que es un tema también muy importante a considerar. Tendrían que verificar con su suministrador y con su comercializador si ellos están cumpliendo con esos requisitos, pero a ustedes como estaciones de servicio de forma directa no les afectaría porque ustedes no están obligados a cumplir con la política de almacenamiento mínimo. Le podría impactar a sus comercializadores. Sí, como se los comentaba la maestra Julia anteriormente, bueno, pues esto es un tema de proveedores, de alguna forma, que sí les puede afectar de manera indirecta, sobre todo para la parte de estaciones de servicio con marca extranjera. Buenos días. Y bueno, y efectivamente nada más un último comentario con relación a los tickets. Sí, no hubo disponibilidad por parte de Pemex, que es quien tiene la capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces ahora ya se eliminó el tema de regulación asimétrica para Pemex y pues habrá que ver qué va a pasar con esta parte de almacenamiento. Sí, por mi parte es todo. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctores a los dos y al licenciado, buen día a todos. Mi nombre es Ramón Ayala, estoy en Reynosa. Tengo duda con relación, o me llamó la atención el tema amparo. Esta nueva ley de hidrocarburos, como bien comentan ustedes, pues todavía no entra en vigor. Pero nosotros debemos, obviamente, bien mencionado por parte de ustedes, contar con todos nuestros permisos, con todo lo que nos requiere la autoridad. Pero mencionan el amparo. El amparo es antes de, es decir, yo ya podría tramitar un amparo, pero ¿sobre qué base o sobre qué tema? Vaya, porque sí está complicado el tema que hablan de que pueden ellos, la autoridad puede, ya sea CRE, Profeco o cualquiera de ellas pueden inmovilizar o hasta clausurar o nuestras instalaciones. Nosotros somos franquicia Pemex, pero sí vuelvo a hacerme énfasis en el tema. El amparo, ¿cómo se podría llevar a cabo o es antes de revisión, es tenerlo presente? No sé. Esa es la duda. Es una extraordinaria pregunta. En este momento todavía no se puede presentar ningún amparo porque la ley, la modificación a la ley no ha entrado en vigor. Ya la modificación en los artículos 51, 53, 56, 57 y 59 bis, además del régimen transitorio, ya se aprobó en el Senado hace una semana, pero no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo que hace al tema de regulación asimétrica, ya se aprobó en Cámara de Diputados, las comisiones del Senado ya lo aprobaron, pero está pendiente su votación en Cámara de Senadores. Entonces, esa falta que la aprueben en Cámara de Senadores y que posteriormente se publique en el Diario Oficial de la Federación para que se pudiera presentar un amparo. Para aquellos que deseen presentar un amparo, la recomendación sería que empiecen a buscar a quien quiera que los represente. En nuestro caso, por ejemplo, en el despacho ya estamos contratados para varios amparos porque ya sabemos que esa ley se va a publicar, esa modificación a la ley se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Pensamos que no más allá de la próxima semana. Y por lo tanto, si bien todavía no podemos presentar los amparos, y le voy a ser muy honesto, es muy poco probable que seamos de los primeros que presenten amparos porque queremos esperarnos un poco. Más allá de eso, ya estamos recabando la información de nuestros clientes y ya estamos empezando a redactar los amparos, sabiendo que es un hecho cierto que esa modificación a la ley está por entrar en vigor. Muy pronto. Sí, bueno, también para precisar, lo que pasa es que se hicieron preguntas con relación a trámites de cesión de permisos que ya están en curso, en donde les dijimos es necesario que ya soliciten su instancia de afirmativa ficta o que promuevan el amparo precisamente por este silencio administrativo, por este retraso para no otorgarles el permiso. Esto debe ser antes de la publicación de la reforma, pero son temas muy específicos que son permisos cuya cesión u otorgamiento se encuentra actualmente en trámite y la Comisión Reguladora de Energía o la CENER o la CEA no han dado respuesta. Y que esto pone en riesgo por el tema de que una vez publicada la reforma, ya se va a entender que es en sentido negativo. Esos serían unos amparos. El otro al que se ha venido refiriendo la maestra específicamente es el juicio de amparo contra la reforma a la ley de hidrocarburos, a los artículos que específicamente se van a modificar, que ya los mencionó, 53, 56, 57, y la adición del artículo 59 bis, y los artículos transitorios que pudiera haber ahí una afectación inmediata, ¿no? Esto es, creo que son dos cosas, ¿no? Veo aquí una pregunta que ¿para qué sirve la constancia de afirmativa ficta? Porque es como ya reconocer que tienes, o sea, no es solamente, por ministerio de ley ya tendrías tu permiso, porque la ley dice si la autoridad no te contesta en el plazo de 90 días, eso quiere decir que ya tienes el permiso. Pero una vez transcurrido el plazo, es conveniente que la autoridad te dé la constancia de afirmativa ficta, le llamamos los abogados, que quiere decir que se entiende que su respuesta es en sentido positivo por el simple transcurso del tiempo, porque no te contestó a tiempo. Y que si no te contesta, dentro del tiempo que marca la ley de procedimiento administrativo, ya te abre una posibilidad al juicio de amparo, ¿no? Ya tendrías una base. No sé si la maestra Julia quiere agregar algo. Sí, el tema, o sea, por ejemplo, el tema específico de esta sesión que no se les ha dado es algo que tienen que platicar con quien vaya a promover su amparo si deciden promover un amparo, porque lo más probable es que se pueda incluir este mismo tema en un solo amparo junto con la modificación de la ley de hidrocarburos, pero es algo que tienen que analizar a detalle y cuya estrategia tendrán que definir en conjunto con la persona que les vaya a tramitar los amparos. Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Verónica. Verónica, mucho gusto. Nosotros somos franquicia Pemex, pero ¿en qué posición estamos actualmente en el punto en el que nosotros compramos a una comercializadora, pero hace la triangulación con Pemex? La comercializadora le compra a Pemex y esta nos vende a nosotros.
Otro punto, tenemos una pipa de autoabasto. ¿En qué posición está el permiso de nuestra pipa? Y el tercer punto es de qué manera pudiéramos acceder a tener un checklist de todas las dependencias con todas las obligaciones y poder empezar a hacer el papel de trabajo y poder puntear en qué cumplo y qué no cumplo. Bueno, con respecto a esta última pregunta del checklist o del cumplimiento regulatorio, creo que el licenciado Zedillo lo había planteado como al final, en el último módulo, precisamente, pero teniendo en cuenta que es muy probable que esta reforma se publique incluso este viernes, sábado, qué sé yo, la próxima semana, pero ya es en unos cuantos días, pues a lo mejor pudiéramos adelantar este módulo precisamente para ir viendo el checklist. ¿Por qué? Porque como bien comentan, y esto es algo que habíamos platicado también con el licenciado Zedillo, pues es mejor esperar después de que se publica algunos días antes de promover la demanda de amparo contra las leyes y ver cómo se va reaccionando, ¿no? Y sobre todo porque es necesaria la información de cada uno de los clientes en qué situación se encuentran. Eso es lo que yo podría contestar. Y respecto de los permisos... Maestra, ¿puedo interrumpirla antes de que toque sí. el tema de los permisos? El tema de la presentación del amparo, yo coincido con la maestra Dolores. En nuestra experiencia es bueno esperar un poco para ver cuáles son las reacciones iniciales de los jueces, pero hay excepciones. Por ejemplo, si ustedes saben que están en un incumplimiento por el que se les puede revocar el permiso de forma inmediata con la entrada en vigor de la ley, de la modificación a la ley, entonces sin duda alguna la sugerencia sería que presenten el amparo a la brevedad para evitar que la autoridad pueda actuar antes de que ustedes presenten el amparo. Listo, maestra. Muchas gracias. Sí, no, nada más. Mi comentario iba en el sentido de que depende de cada una, de la situación concreta de cada estación de servicio. Y con relación a los permisos, pues yo creo que siendo franquicia Pemex hay una cierta corresponsabilidad con Pemex, de acuerdo con el contrato de franquicia, y lo veo un poco difícil que vayan a empezar con los permisionarios de la franquicia Pemex, ¿no? Creo que el año pasado, precisamente por la experiencia y las noticias, sí, también veíamos que hicieron esta especie de operativos en donde van las tres autoridades, la CEA, Profeco y Comisión Reguladora de Energía, a hacer las visitas de inspección, y hubo algunas clausuras, tanto por parte de Profeco como por parte de la CEA. Y, por ejemplo, esos serían los permisos que pudieran estar en riesgo, que, como bien comenta la maestra Julia González, seguramente son los que van a requerir de promover el amparo casi en forma inmediata. No sé si contestamos su pregunta, si tenemos algo más. Aquí hay una de Daniel Loza. Y Julia, que se quedó sin micrófono. A ver, ahí está, Dani. Sí, ya, ahorita le abrimos el micrófono a la maestra Julia y a Daniel Loza también para que haga su pregunta. Y por ahí también está otra persona esperando que le abramos el micrófono para que se haga también. Hay dos preguntas más.
Yo ya tengo el micrófono. No sé Hola. si alguien quiere hacer la Yo pregunta. también ya. Eso, fabuloso. Listo, otra vez, Daniel. A ver, tengo una pregunta. Para empresas, por ejemplo, sé que aquí, bueno, es que vemos de varios rubros, sé que no están todo enfocado en gasolineras, la plática va enfocado, creo que ahorita lo de hoy fue enfocado a todo lo relacionado con la regulación, importando si es o no estación de servicio. Tengo una duda que no tiene nada que ver con estación de servicio de expendio al público, pero en su experiencia que tienen, por ejemplo, para centros de autoconsumo, de empresas, por ejemplo, que tienen sus tanques de autoconsumo y en su momento quisieron ser regulados, pero pues la CRE también sigue sin responder. Sin embargo, ya cumplieron con todos los aspectos, pero no tienen pues el permiso de la CRE. Simplemente, ¿con quién de ustedes podemos ver ese tema a fondo para ver qué podemos ahí realizar? ¿Por qué? Porque ellos ya pagaron el permiso, ya cumplieron con la CEA, ya cumplieron con impacto ambiental. O sea, ya hicieron todo lo que tenían que hacer para centros de autoconsumo. Sin embargo, el permiso de la CRE no se puede. Actualmente varios comercializadores siguen vendiéndoles producto, que es un tema ilegal, porque el comercializador está vendiendo un producto a una empresa cuando legalmente tienes que venderle a una empresa con PL o alguien que tenga un permiso de autoconsumo. Entonces, ¿quién de ustedes es el expertise en este aspecto? Miran, nosotros lo que te podríamos ayudar es si ya es a revisar, número 1, la solicitud de permiso que se hizo ante la CRE, con el objetivo de verificar que esté perfectamente bien planteado el permiso. Y si el permiso está bien planteado, se podría presentar, es justo lo que les platicaba hace un momento, se podría presentar un juicio de amparo en el que se pida a la CRE que levante la suspensión de plazos para resolver lo relativo al permiso en específico. Esto no es algo que no se haya hecho en el pasado. Hay muchos antecedentes de empresas grandes que han promovido este tipo de amparos y que han sido exitosos. Ahora, si el permiso no está bien presentado en primer lugar, se corre el riesgo de que te lo nieguen. Excelente. Entonces, sí. Bueno, es un tema particular, ¿lo puedo ver directamente contigo, ¿verdad, Julia? Sí, correcto. Gracias. Con gusto. Sí, bueno, pues sí, igual considero que, como les digo, el tema de los plazos de suspensión derivados de la pandemia, desafortunadamente corren a favor de la autoridad para resolver y en contra de los particulares para efectos de cumplir con sus obligaciones. Entonces, pues sí, como señala bien la maestra Julia, pues evidentemente por eso les han concedido el amparo para que la CRE levante esa suspensión. Pero pues sí, no hay de otra más que verificar que se cumpla con todo en esta parte de la solicitud del permiso. Creo que está pendiente ya nada más una pregunta ahí de Lourdes Ugalde, creo que tiene ahí alguna pregunta, no sé si nos puede abrir el micrófono para que podamos oírla. Ya lo tiene habilitado para que lo pueda abrir. Bueno, ahorita a ver si se puede abrir, ahorita que nos escuchen. Mire, ya al final del día yo considero que me quedo con 3 puntos fundamentales o 3 pilares fundamentales, que sería pues la auditoría para ver cómo está cada uno de los permisos, o sea, para tener en conciencia lo que se debe de hacer en una visita de verificación de cualquiera de las autoridades involucradas, o sea, saber qué es lo que tenemos que decirles cuando lleguen, y obviamente pues el análisis y el acercamiento con cualquiera de las personas que puedan tramitarles el juicio de amparo. Como ven ahí en la pantalla, bueno, pues ahí están los datos para que puedan localizar a cualquiera de las 2 maestras. Yo les propondría a los participantes que estén interesados en ver algo más en las siguientes reuniones, poder hacer un tipo de chat con las gentes que estén interesados en que tengan una auditoría de cómo está su permiso, o adentrar un poco más
en lo particular con cada uno de los asuntos de cómo se puede llevar a cabo el juicio de amparo, obviamente cuál sería el costo, con el compromiso personal de un servidor de que en un momento dado platicarlo con las dos maestras y ver a aquellas personas que estén interesados y que se sumen en el chat, pues buscar la forma en cómo negociar ese costo de ese juicio de amparo, ¿no? Entonces, no se puede dar un precio global, porque pues al final del día tenemos que tener la conciencia de que cada uno de los asuntos es particularmente diferente. Entonces eso sí tendría que ser en lo personal con cada una de las personas que quieran irse al juicio de amparo, pero yo les propongo a todos los que están participando el día de hoy que si gustan me pueden mandar una solicitud aquí mismo en este chat de esta reunión, decir yo sí quiero hacer un grupo y bueno, empezar a hacer el grupo y yo manejarlo con las dos compañeras abogadas que me hicieron el favor y el honor de estar el día de hoy viendo todos estos temas y como pues ya lo vieron cada uno de ustedes, pues tienen toda la expertise y tienen toda la experiencia en estos temas, ¿no? Entonces yo quisiera dar por... Estoy viendo otra pregunta en el chat, si quieres podemos leerla antes de irnos. Sí, claro que sí. ¿Cuál creen que sería el monto de la garantía en el amparo? No se han pedido montos de garantía para los amparos que se han presentado en contra de las disposiciones en materia de electricidad, ni tampoco se pidió un monto de garantía para los amparos que se presentaron contra el acuerdo de importación y exportación de petrolíferos. Normalmente cuando te vas al amparo en una ley autoaplicativa, difícilmente te van a imponer una garantía, ¿eh? O sea, no. Entonces, yo también estaría de acuerdo con la maestra Julia que definitivamente no va a haber garantía para cuando se otorgue las suspensiones, cualquiera de las dos. Sí, y yo nada más agregaría a lo que comenta el licenciado Cedillo es, a lo mejor sí es importante agruparse o conjuntar, porque bueno, dentro del juicio de amparo también se ofrecen pruebas periciales y esto teniendo en cuenta temas de calidad, de medición y de cantidad por los temas de controles volumétricos de los despachadores, lo que establece la norma 008, que además hay ciertos rangos de incertidumbre y que me recuerda dentro de la exposición de motivos que se habla precisamente de lo que se permite vender en las estaciones de servicio, que son 985 mililitros, y esa diferencia es aceptable para la autoridad para considerar, digamos, esa merma en la venta de cada litro, ¿no? Pero también se van en contra de esto. Entonces, habrá a lo mejor necesidad de ver esta situación, pero pues sí, dependerá del estado de cumplimiento regulatorio de cada estación de servicio. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo. Los controles volumétricos, los despachadores y, por supuesto, toda la parte de SACISOPA y específicamente la parte de, les digo, ahorita se están yendo por la parte de impacto ambiental. Eso sería todo, licenciado Cedillo. Pues sí, yo también creo que ya sería todo, pues, y les sigo agradeciendo y por el otro lado, esperarlos a todos los que estuvieron el día de hoy, esperarlos para el próximo día 4 de mayo, donde vamos a darle continuidad a estos temas, para seguir con las cuestiones y sobre todo para ir viendo el desarrollo. Esperemos que para el día 4 ya esté publicado la reforma y empezar a buscar después en las otras 2 sesiones más qué es lo que ha estado sucediendo en el camino de este tortuoso reforma que nos toca vivir el día de hoy y que, bueno, pues que les va a pegar muy seriamente a las estaciones de servicio y bueno,
ya no lo alargo, que tengan muy buena tarde. Maestras, les agradezco infinitamente Gracias. su participación. Es un honor y un gusto que hayan estado con nosotros. Gracias, igualmente, muy buen día para todos. Y bueno, ahí están los datos. Seguimos en la próxima semana. No sé si nos escuchas, maestra Julia. Bueno, al parecer creo que no, la despedimos en su nombre y tuvo algunos problemitas ahí técnicos, pero al final creo que estuvo muy interesante su participación y que tengan una excelente tarde todos. Ya, cierro. Muchas gracias a todos. Armando, mil gracias por la participación. Me encantó el panel, la verdad, estuvo súper entretenido. Maestra, qué gustazo coincidir. Buenas tardes, Julia. Hasta luego. Ya.